el marco de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país, se vuelve en un obligatorio ejercicio de memoria. Y para hacerlo, como en toda ocasión, es necesario apelar a la historia, buscar el contexto, que indudablemente trasciende las fronteras nacionales. No existe una fórmula para llevar adelante el análisis, porque desde luego esos hechos nos transversalizaron como sociedad. Cada uno, cada una, podrá verlos desde el lugar que ocupó en el devenir de los mismos o desde el lugar que eligió hacerlo. Voy a traer entonces a esta intervención lo que han expresado algunos autores, ya con la necesaria perspectiva que el tiempo impone, palabras que no me pertenecen, pero que nos hablan del marco que se venía gestando previo al 9 de febrero. Reitero, dentro y fuera de fronteras. En ese sentido, Álvaro Rico señala, y yo entiendo que con acierto, que a partir de 1967 se produjo un proceso de brutalización de la política uruguaya, con el desarrollo de prácticas autoritarias de poder, en las que permanentemente se invocaba un estado de necesidad para defender la soberanía interna. Y eso es en lo que, en definitiva, hizo que el golpe, más que un quiebre, se transformara en el último acto de un largo proceso de consolidación de un gobierno de crisis o bajo decreto. Rico define claramente ese proceso, ese recorrido, como un camino democrático hacia la dictadura. Obviar lo que fue un desarrollo paulatino, sistemático, de prácticas autoritarias que fueron desde la represión y las violaciones a las garantías en nombre de la democracia y de la Constitución sería absurdo, o aún peor, sería faltar a la verdad tanto como creer que se vivía en un ámbito donde reinaba la paz social. La historia indica que el inicio de la dictadura militar se da a partir de la trágica noche del 27 de junio en que en este recinto de la democracia el presidente Bordaberry anunciara la clausura de las cámaras de representantes. Un presidente que fue elegido constitucionalmente. Pero bien, nos encontramos ante esta convocatoria, un 9 de febrero, a la que no rehuimos, pero en la que entendemos necesario situar los hechos con rigurosidad histórica, honestidad intelectual y con profundo dolor. Dolor de heridas que aún siguen abiertas en la medida que hay sobrevivientes de aquellos hechos terribles. Negar la indignación colectiva producto de la errática política económica, antinacional, antipopular que golpeaba cruelmente a los sectores populares tampoco cooperaría con este análisis. Un estado de corrupción que alcanzó niveles estrepitosos, donde unos pocos vivían la fiesta de la decadencia y la mayoría iba a engrosar las filas de los cantegriles. Es una realidad en la que solo basta recordar las noticias pregonadas en los medios, en los pocos medios que subsistían como independientes. Ese era el Uruguay en febrero de 1973. Estaba lejos de la democracia, lejos de las mejores tradiciones de este país. Pensar que la irrupción de las Fuerzas Armadas en el ámbito político parte de un análisis de estas condiciones por fuera de lo que aconteció en la región es por lo menos inocente, al menos hoy con la perspectiva de los años, como decimos vulgarmente con el diario del lunes sobre la mesa. Sin embargo, es en ese contexto que aparecen los comunicados 4 y 7. La Comandancia del Ejército y la Fuerza Aérea dan a conocer estos documentos arrogándose el derecho de interpretar ese sentir colectivo de frustración. Pero hubo un día cero, como en toda historia, como en la producción de cualquier hecho histórico, y allí también debemos establecer un análisis para su explicación. El día 8 de febrero del 73, los mandos de las Fuerzas Armadas declaraban desconocer las órdenes del ministro de Defensa Nacional de entonces, el general Francese, al tiempo que sugerían al presidente la conveniencia de su remoción. Estaban ni más ni menos que institucionalmente cuestionando la autoridad presidencial y a su mando político, pues según la Constitución y la ley, el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, y dentro de sus potestades consta la de designar a sus ministros, incluido el de Defensa Nacional. Por aquellos días, y es ineludible totalmente hacer referencia a quien fuera uno de los medios que estuvo presente antes, durante y después en la resistencia, que es
el editorial de Marcha, que magistralmente llevaba adelante Carlos Quijano y que titulaba, como bien se mencionó en este recinto, La era de los militares, fechado el día 16 de febrero del 73, y que decía, el presidente de la época optó, decidió por la sumisión, estuvo lejos de ejercer su autoridad. Efectivamente, fue el momento en que se va Francese y asumen otros protagonistas de esta historia. Es en ese momento en que los militares surgen como actores políticos arrogándose el derecho de interpretación de las mayorías. Mas hubo un momento, el primero, en que se produce un llamamiento a los militares a intervenir en operaciones contra la guerrilla desde septiembre del 71. Hecho seguido de un segundo tiempo, encarnado en una declaración del estado de guerra interno en abril del 72, y hubo finalmente una sanción en julio del 72 de la Ley de Seguridad del Estado y el Orden Interno, que, entre otras cosas, suprimió artículos del Código Penal Ordinario y trasladó esas figuras al fuero militar. Esos tres pasos prepararon el camino para el alzamiento militar de principios del 73. El consecuente Pacto de Boy-Solanza, también llamado Acuerdo Nacional, y la subsiguiente creación del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, ámbito desde el cual finalmente las Fuerzas Armadas comenzaron a ejercer poder a través de la toma de decisiones políticas. Y hubo un acto posterior, o varios, pero que quiero mencionar, un último acto que cerró este lento y doloroso proceso del golpe de Estado, que es el pedido por parte de los militares de desafuero del senador frente amplista Enrique Erro, acusado de tener vínculos con la guerrilla, seguido por el rechazo de la Cámara de Senadores de esta solicitud castrense y la disolución de ambas cámaras el 27 de junio de 1973. Pero volvamos al contexto, ese mismo contexto que se refleja en la presencia y la carta al pueblo uruguayo que el 31 de enero dictaba el doctor Amílcar Vasconcellos, que más allá de ese apego fuertemente a las instituciones, también contenía un leitmotiv que es la reinante corrupción del poder y el poder de la fuerza que ostentaban quienes se arrogaban ese derecho de interpretación de lo que sentían las grandes mayorías. Señor presidente, eran épocas de enfrentamiento, sí, de división, de enfrentamiento, en algún momento de pobres contra pobres, porque eso es en definitiva lo que sucedía en las calles. Tiempos de desigualdades muy marcadas, un deterioro del salario de los trabajadores con índices históricos. El propio Wilson Ferreira Aldunate expresaba en aquella audición del día 13 de febrero. Contémoslo. En primer lugar, afirmamos que hay detrás de los hechos, en los hechos que se están desarrollando mucho más de lo que puede decirse hoy. Algún día, que no será lejano, algún día muy próximo podremos decir sin causar daño a la República a precisamente aquello que se quiere defender. ¿Cuánto hemos hecho ininterrumpidamente, sin descanso, para preservarle al país su Estado democrático de gobierno, sus instituciones? Y decía además, el nuevo gobierno comenzó siendo un pachequismo sin Pacheco, con todos los hombres de Pacheco, pero sin este. Y así, aunque no parezca, no quedamos mucho mejor que antes, pero el nuevo presidente, sin embargo, tuvo su oportunidad, su gran oportunidad, quizá como no la tuvo nadie. Y decía más adelante Wilson, pagó precios que no debió pagar. Refiere luego en dicha audición a que el presidente prefirió arreglos políticos menores y termina aceptando que de las Fuerzas Armadas la imposición de determinadas condiciones de carácter programático, las mismas que se habían negado siquiera a discutir, recordemos el llamado de Wilson y del profesor Carlos Julio Pereira al presidente a efectos de establecer determinadas pautas programáticas que volvieran a la República del caos de corrupción en la que estaba inmersa. Ni siquiera fueron consideradas. Y refería también en dicha audición a que cuando hablaba de la desinteligencia de que las Fuerzas Armadas tomaran las riendas, no estaba refiriendo a la competencia, ni siquiera a la especialización de sus integrantes, no. Se estaba refiriendo a que la propia institución castrense no proporcionaba, y así lo expresó claramente por su propia esencia, la flexibilidad necesaria, indispensable para enfrentar una realidad fluctuante. E iba más, decía allí mismo que la organización militar carecía de los modos de captación de las inquietudes populares. Eso
que los partidos políticos, y solo los partidos políticos, pueden dar. Lo cierto es que el comunicado número 13 anuncia el sellado del llamado Pacto de Boy-Solanza y nuevamente allí se arrogan el derecho de interpretar el sentir de toda una sociedad. Todos estos sucesos solo pueden ser analizados en el contexto regional que marcan la irrupción de los regímenes dictatoriales en el Cono Sur entre los años 60 y 70 del siglo XX. Y un vínculo indefectiblemente direccionado desde los nuevos autoritarismos del momento de posguerra fría, instalados en toda América Latina. Durante los años 60, 70, 80, las dictaduras desplegadas en nuestra región estuvieron caracterizadas por el nuevo rol de las Fuerzas Armadas como aparato profesional y actor clave para la implantación y subsistencia de los regímenes. Y esa es la nueva tarea que se arrogan los militares en política. Por supuesto, esto no habría sido posible de no haber estado en alianza con elencos civiles, políticos profesionales, burócratas, tecnócratas y representantes de la burguesía industrial y financiera. Es necesario, para hacer este análisis, profundizar en los hechos históricos comunes a la región. Allí tenemos en el mapa latinoamericano circunstancias similares que pueden reconocer en una crisis político, social, económica, institucional, por un lado, signada por los privilegios que unos pocos ostentaban, plagada de actos de corrupción donde primaba privilegiar a los amigos, y por otro lado, un descontento general de las clases más sumergidas, una creciente movilización de estos estratos y un avance indiscutible de la izquierda en la región, ya sea por la vía electoral o por la vía revolucionaria, y una clara percepción de que aquella doctrina que aseguraba el statu quo donde reinaba el gran capital corría riesgo. El politólogo argentino Guillermo O'Donnell analiza las transformaciones estructurales del Estado y en su análisis expresa claramente lo que se iniciaba en ese momento, a partir de la instalación de un Estado por fuera del Estado de Derecho. La formulación con la que O'Donnell da en llamar autoritarismo de nuevo tipo para los casos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay se expresa en el célebre esquema del Estado burocrático autoritario. Instituciones democráticas y derechos ciudadanos suprimidos, base social del régimen conformada por la alta burguesía oligopolista y transnacional, la configuración de una nueva élite de poder a partir de las asociaciones entre militares, especialistas en coerción y tecnócratas civiles, particularmente en el área económica, junto a representantes del capital financiero, se establece alianza entre el Estado y el capital extranjero. En fin, tal exclusión se daba en ese momento como el esquema aplicado en Uruguay y en el resto de los países latinoamericanos que vivieron situaciones similares. Como dije al comienzo, fueron hechos que dividieron a nuestra sociedad, pero hay hechos objetivos que nos muestran cómo ese plan elaborado, sistematizado, se aplicó en las dictaduras del Cono Sur y que tienen como denominador común el bipolar mundo surgido a partir de la Guerra Fría. Es indudable que las Fuerzas Armadas de los Estados latinoamericanos se incorporaron al bloque militar liderado por los Estados Unidos, desplegando desde allí la doctrina de la seguridad nacional. Y es evidente, porque hoy existe desclasificación de diversa documentación que lo prueba, que a este país, como al resto de los países latinoamericanos, llegaron siniestros personajes para entrenar en diferentes técnicas de tortura y con ellos la puesta en marcha de programas de entrenamiento a militares dictados en institutos de instrucción norteamericana a partir de lo que se llamó la profesionalización del ejército, que incluía la adquisición de nuevos equipamientos. Y fundamentalmente un nuevo orden de pautas de disciplinamiento y de organización, en el nombre de un supuesto enemigo ideológico interno que representaba una amenaza para ese status quo imperante. Porque algo queda claro, y es que la degradación política preexistente en ese momento histórico no había dado solución a las grandes mayorías, en lo político, ni en lo social, ni en lo económico. Eran momentos de exilio político, de exilio económico, de cercenamiento de sueldos, de libertad de expresión y de libertades en general. Contra ese supuesto enemigo se fundaba una guerra total en la cual la autolegitimación de los citados actores en su nuevo rol político comenzaba a transitar. Indudablemente, esto trajo consigo una suerte de dimensión fundacional, un intento de imponer un nuevo diseño institucional y con ello un nuevo marco de relacionamiento social basado en el miedo y en la supresión de todos los derechos cívicos que un Estado de Derecho sustenta y que trajo consigo la profundización
de una crisis económica, el aumento de la protesta social y la consiguiente sensación de ingobernabilidad. En la noche del 9 de febrero, en un acto celebrado en el barrio de La Unión de Montevideo, el presidente del Frente Amplio, el general Líber Seregni, reclamaba la renuncia de Bordaberry. Los comunicados 4 y 7, por su origen y circunstancias, generaron un corte transversal en todo el sistema político y social de entonces, del que no fueron ajenos, sino todo lo contrario. Los 4 y 7 tuvieron especial énfasis en las propias Fuerzas Armadas. Baste recordar el levantamiento por parte de la Armada con el cerco de la Ciudad Vieja, comandada por el contraalmirante Zorrilla. Hechos que hasta hoy son motivo de controversias internas. A la luz de los años que nos separan de estos hechos y con la solemnidad y el respeto que me merece este edificio y el respeto que me merece además quienes a diario nos esforzamos y trabajamos para construir la pública felicidad aquí mismo, nadie puede arrogarse nunca el derecho de ser más demócrata que otros. Pero si así fuere, si alguien intentare apenas insinuar que la fuerza política a la que represento, el Frente Amplio, dudó un solo momento en la defensa de las libertades, con toda la fuerza que aguante mi garganta, señor presidente, con la firmeza de los gigantes que nos sostienen, voy a decir fuerte y claro que el Frente Amplio fue, es y será una fuerza constructora que defendió con su sangre una patria para todos. Eran épocas de consignas, eran tiempos difíciles y claro, el Frente Amplio, nobleza obliga, no llevó adelante esta lucha en soledad. Lo hizo esta fuerza política junto a ciudadanos y ciudadanas de todos los partidos políticos, junto a los heroicos trabajadores, junto a los estudiantes, los caídos, los sobrevivientes y todos y cada uno de aquellos que repudiaron desde el primer día estos hechos, pagando el alto costo de la cárcel, la tortura, el exilio, la proscripción y la desaparición forzada que trajo consigo el flagelo de los años más oscuros. Por eso hoy, más que nunca, que cada quien honre a sus muertos, pero fuerte dejemos muy claro que nunca más nos merecemos pasar por tales suplicios. Gracias, presidente.